Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sea usted bienvenido a su programa, La Voz del Pastor. Le invito que, por favor, abra conmigo su Biblia y vamos al Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Del versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra de Dios así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José-Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Pero llegamos al versículo 11 y al versículo 12, en los cuales quiero que preste más atención, porque en estos 2 versículos vamos a sustentar el tema de esta hora. Dice el versículo 11: después de fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Sama entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Los filisteos llegaron a aquel terreno de lentejas, un pequeño terreno de los judíos, de los israelitas. Y esto había provocado, dice el versículo 11, que el pueblo huyese de estos enemigos, abandonando su territorio. Pero una vez más el versículo 12 nos dice que Sama entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Esta es palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con usted este tema titulado Sama el revolucionario. Sama el revolucionario. Entre la lista que leímos de los valientes de David, en este capítulo 23, encontramos a unos llamados Sama, hijo de Age Ararita, dice el versículo 11, que nos enseña acerca de una actitud que todos nosotros debemos tener estos días de tantos cambios, de tanta inestabilidad y sobre todo en estos días de una creciente presencia del pecado, en todos los ámbitos de la vida. Y me estoy refiriendo a la actitud de luchar para defender nuestro territorio. Eso fue lo que hizo Sama. Luchar para defender nuestro territorio. Amigo, hay muchas cosas dignas por las cuales luchar en esta vida. ¿No es cierto? Luchamos por tener una buena profesión y llegar a tener un buen trabajo. Luchamos para llegar a tener un bonito automóvil o una bonita casa como resultado de años de esfuerzo y trabajo. Podemos luchar por causas sociales justas, por ayudar a los más desprotegidos. Podemos luchar porque mejore nuestro país en lo económico, en lo social. Podemos luchar por la defensa de los derechos humanos. También podemos luchar por más hospitales de ayuda para la gente de escasos recursos. Podemos luchar por fundar orfanatos para ayudar a niños que han perdido a sus padres. En fin, lo que estoy diciendo, hay muchas cosas nobles por las cuales luchar en esta vida. Y si lo vemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, si lo vemos y lo pensamos desde el punto de vista de Dios, podemos nosotros luchar en la obra de Dios. Sí, luchar para que el evangelio del Señor Jesucristo pues se llegue a escuchar en todo nuestro país, donde hay más de 100 millones de personas. Podemos luchar para establecer nuevas iglesias con sana doctrina en nuestro México lindo y querido. Podemos luchar para que la iglesia en donde Dios nos ha puesto sea una congregación espiritual y creciente.
Podemos luchar para que en nuestra congregación se apoye más y más la obra misionera a nivel nacional, a nivel mundial. Podemos luchar para que la gente de nuestra iglesia sea más edificada con la enseñanza de la palabra de Dios. La verdad es que es una gran bendición luchar por la causa de Jesucristo, porque estamos luchando por algo eterno. Así que hagámoslo con ánimo y hagámoslo con gran diligencia. Pero ahora quiero hablarles acerca de un tema diferente y muy importante, el tema de luchar por nuestra familia. Además del gobierno, además de la iglesia, la familia es una de las 3 instituciones que Dios estableció aquí en la tierra, y de esta última todos nosotros provenimos, todos. Pero ¿qué tanto cuidamos este gran tesoro como lo es la familia? ¿Cuánto territorio le estamos cediendo al enemigo en esta área? ¿Tenemos el valor de luchar contra la corriente de este mundo cuando parece que todos se han conformado a la mediocridad y al fracaso de tantas familias? Por eso debemos luchar en este tiempo para mantener una familia de acuerdo al corazón de Dios. Y vaya que en estos tiempos usted y yo necesitamos luchar por la familia que Dios estableció de acuerdo al modelo que Dios en su palabra nos ha dejado. Veamos el caso de Sama, este revolucionario, y quiero compartirle 3 cosas acerca de este hombre. En primer lugar, lo que aprendemos de él en este pasaje es que debemos estar conscientes de que hay circunstancias difíciles. Lo repito, usted y yo, amigo, hermano, debemos estar conscientes de que hay circunstancias difíciles. Dice el versículo 11 que después de este fue Sama, hijo de Agerarita, y note la circunstancia difícil. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Debemos estar conscientes en primer lugar de que hay circunstancias difíciles. Este hombre llamado Sama era un guerrero valiente, de los valientes de David, y se levantó como un revolucionario y estaba enfrentando circunstancias difíciles, complicadas. La Biblia nos dice que estaba rodeado de enemigos y prácticamente leemos que él estaba solo. Estaba en medio de una lucha muy peligrosa y estaba solo. Porque los que debían ayudar, los que debían pelear, a los que les correspondía hacer esto, habían huido. ¿Qué habrá sentido este guerrero al estar solo contra el enemigo? ¿Qué siente luchar solo cuando otros han huido? Esto nos lleva a reflexionar en que se necesita entonces más que solo corazón para luchar y obtener victorias. No es cuestión de sentimientos o de emociones, es cuestión de una decisión. Decidirse quedar, a luchar, a enfrentar esos momentos complicados, porque en muchas ocasiones la gente va a huir del enemigo por temor. Pero nosotros debemos mantenernos en pie de lucha. De la misma manera, así también están muchas familias hoy en día rodeados de enemigos que acechan diariamente nuestro territorio familiar. Y a veces no tenemos quien nos ayude. Esa es una situación muy parecida a la que estaba enfrentando Sama, porque hay 1000 peligros adentro y fuera de casa contra nuestras familias. Los cristianos estamos defendiendo nuestro territorio en medio de enemigos. La corriente de este mundo es tremendamente fuerte. Hay muchos peligros, amigo, a nuestro alrededor. Hay un crecimiento enorme del pecado. Hay un crecimiento enorme de la inmoralidad. Hay un crecimiento enorme de la falta de integridad. Y es aquí donde muchos padres han preferido huir y amar más al mundo que a Dios. Prefieren huir que defender el territorio que Dios les ha concedido. Pero nosotros debemos luchar por nuestras convicciones, nuestros principios y esos valores que hemos obtenido en la palabra de Dios. Y muy en especial en estos tiempos debemos luchar como Sama por nuestras familias. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 nos dice que Jesucristo nos dio vida a vosotros. Sí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, tiempo pasado, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La corriente de este mundo tiene una serie de filosofías humanas, huecas, sutiles e infernales, que están como un cáncer carcomiendo a la familia de una manera muy lenta y muy destructiva. Esa es una realidad. Y nosotros debemos estar atentos ante este peligro. El ataque es frontal contra la institución de la familia. Y muchos de nosotros estamos con los brazos cruzados. Estamos irresponsablemente dormidos en el fondo del barco mientras éste se está hundiendo. Estamos contemplando cómo el diablo arrasa nuestra juventud, arrasa nuestra niñez, y no hacemos casi nada por evitarlo. No ponemos límites a nuestros hijos, no les instruimos en el camino del Señor, no les mostramos lo que es vivir verdaderamente como cristianos. Pensamos que esa responsabilidad solo es de la iglesia donde asistimos, o eso le corresponde a las maestras de la escuela en donde tenemos a nuestros hijos, pero esto no es así a la luz de la palabra de Dios. Por el contrario, con nuestro ejemplo, solo les estamos enseñando a ellos a ser cristianos domingueros, cristianos religiosos y no verdaderos cristianos. No les enseñamos a ser honestos, puros e íntegros delante de Dios. Y mientras esto sucede, el diablo sigue destruyendo nuestras familias, sigue destruyendo nuestro territorio, y nosotros solo nos convertimos en inmóviles observadores. Dios es el creador de la familia, y la Biblia es el manual para saber cómo funciona bien una familia. Por eso nosotros debemos enfrentarnos a esas circunstancias adversas que hay en nuestra sociedad y enfrentarlas con la palabra de Dios grabada en nuestro corazón y grabada en el corazón de nuestra familia. Recuerda el consejo de Dios, amigo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 al versículo 9. Dios nos dice a los que estamos al frente de la familia: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y además dice: las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amigo, este hombre Sama, el revolucionario, nos enseña en primer lugar que en este tiempo usted y yo debemos estar conscientes de que hay circunstancias difíciles que afectan nuestra vida y la de nuestra familia. En segundo lugar, encontramos en este pasaje que no solo debemos estar conscientes de la situación adversa, difícil que se presenta, sino en segundo lugar, debemos pararnos firmes y defender el terreno. Eso fue lo que hizo Sama. Vea una vez más el versículo 12 del capítulo 23, segundo libro de Samuel. Sama entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Sama entonces se paró en medio de aquel terreno que estaba plagado de enemigos, plagado de los filisteos. Sama, solo él, se paró en medio del terreno y ¿qué hizo? Lo defendió. Amigo, debemos pararnos firmes y defender el terreno que Dios nos ha dado. Sama no huyó ante el peligro que le rodeaba. No se contagió del temor que a todos los demás hizo huir.
No se fue con la corriente de este mundo. Este revolucionario decidió pararse firme en medio del terreno lleno de lentejas y con convicción se quedó a luchar en lugar de huir. Luchar en lugar de huir. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros con el terreno que Dios nos ha dado para bendición. No debemos huir, no debemos seguir la corriente de este mundo, sino que por el contrario debemos pararnos firmes en nuestro terreno, ese terreno por el cual un día vamos a dar cuenta a Dios, que es nuestra familia. Y con convicciones basadas en la Escritura, defender la familia que Dios nos dio y luchar por ella. Hoy muchos piensan en la posibilidad del divorcio, o como se le llama elegantemente, una separación de común acuerdo. Por favor, deberían tomar en cuenta que eso es huir y que Dios nunca ve con buenos ojos ese acto de cobardía. Dios estableció el matrimonio hasta que la muerte los separe. Por más que tratemos, por más que usted y yo, el hombre, por más que el ser humano trate de justificar ante nuestros hijos y familiares, nos tratemos de justificar delante de Dios, estamos desobedeciendo, y la desobediencia es pecado y trae terribles consecuencias. Siempre el pecado traerá terribles consecuencias. Y si no, pregúntenle a Adán y pregúntenle a Eva. En una situación como la de Sama, tan contraria y peligrosa, la verdad es que, pues sí, daban ganas de correr y hacer lo que los demás están haciendo, en lugar de quedarse y pararse en medio a defender el terreno. Pero es nuestro terreno. Eso es lo que Dios nos ha dado, es nuestra heredad. De manera que se necesita mucha fe en Dios. Y también se necesita mucho valor para poder luchar por nuestro terreno, para poder luchar por nuestra familia, para poder pararse en medio y defenderlo. Sama tuvo valor para defender su territorio. Nosotros debemos tener valor para defender nuestra familia. ¿Y cuánto se necesita en estos tiempos defender nuestra familia? Plantarnos bien firmes en la convicción de la palabra de Dios y defender, cueste lo que cueste, nuestra familia en contra de los ataques del enemigo de las almas, que usted y yo sabemos quién es, y este es Satanás. Los cristianos verdaderos no podemos ser cobardes. Los discípulos de Jesucristo tenemos palabra, sabemos lo que es el compromiso. Sabemos lo que es defender nuestro territorio y luchar valientemente por lo que Dios nos ha dado. Así que tenemos que decidir en estos días peligrosos luchar por nuestra familia, defender nuestro matrimonio, pararnos firme en nuestro territorio y no dejar que los enemigos hagan daño a nuestra familia. Recuerde que a Dios no le gusta la gente fluctuante, a Dios no le gusta la gente cobarde. Y usted y yo no debemos ser cobardes, porque 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No debemos ser cobardes ante toda esta batalla, esta guerra, estos ataques que nuestra posesión tan valiosa llamada la familia está sufriendo. No sea cobarde. La sociedad, sí, la sociedad de hoy nos empuja a ser fluctuantes. La sociedad en la que estamos viviendo nos empuja a ser cobardes, sobre todo en las cosas del matrimonio y de la familia. Hoy en día es increíble, ya la gente no tiene palabra. Hoy en día la gente ya no quiere responsabilidades, ya no quiere compromisos, quiere todo fácil, quiere el placer y la diversión, pero sin tener obligaciones. Por eso la institución de la familia está como está hecha un caos, porque no hay gente como Sama, el revolucionario, gente que sea valiente, gente que se plante firmemente para defender su territorio, para defender su familia. Así que este hombre, este revolucionario llamado Sama, nos recuerda en primer lugar que debemos estar conscientes de que habrá situaciones y hay situaciones difíciles, pero en segundo lugar nos enseña que debemos pararnos firmes
y defender el terreno que Dios ha puesto en nuestras manos. Finalmente, ¿qué más nos enseña este revolucionario, este hombre llamado Sama? Vea el versículo 12 una vez más. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Pero mire cómo termina. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Esa es la parte que más nos encanta al saber que Sama se metió solo contra aquellos enemigos a luchar para defender el terreno. Que Dios al final, dice el versículo 12, Jehová dio una gran victoria. En tercer lugar, hermano, amigo, Sama nos enseña que debemos anhelar la gran victoria que Dios puede darnos. Lo repito, debemos anhelar la gran victoria que Dios puede, y yo diría, quiere darnos. Cuando nosotros, al igual que Sama, decidimos pararnos en medio de nuestro terreno, pararnos en medio de la heredad que Dios nos dio y decidimos defenderla y decidimos luchar por ella, decidimos eliminar a los enemigos y no tener ninguna consideración con ellos porque son enemigos, cuando decidamos tal cosa, es hasta entonces que Dios nos dará una gran victoria. Siempre que anhelamos las bendiciones de Dios, siempre que luchemos por las bendiciones de Dios, siempre que uno suplica en oración, Dios responde con una gran victoria. Dios siempre lo hace. Recuerde el caso de Jabes. Todos hemos escuchado la oración famosa de Jabes en primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Este hombre también con muy pocas posibilidades. Dice la Escritura que invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y dice al final de este versículo que le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios lo que pidió. Amigo hermano, Dios no solo quiere que conserve su territorio, usted y yo, sino más aún quiere que su territorio sea ensanchado, que nuestra familia sea grandemente bendecida por Él. ¿Estaremos dispuestos a luchar por algo así? El propósito de Dios con cada uno de nosotros es que tengamos vidas y que tengamos familias victoriosas. El pueblo de Dios no es un ejército cercado y casi derrotado, no, sino al contrario. El pueblo de Dios es un pueblo victorioso simplemente por la sangre de Cristo Jesús, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No podemos conformarnos usted y yo con menos. No podemos conformarnos con menos. Debemos siempre anhelar la victoria en cada terreno que Dios ha puesto en nuestras manos. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese hijos, llámese en el trabajo, llámese en el ministerio, en lo que sea. Siempre debemos anhelar la victoria de parte de Dios en cada una de estas áreas. Somos más que vencedores, dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que Sama nos recuerda tres cosas. En primer lugar, nos recuerda que usted y yo debemos estar conscientes de que habrá circunstancias difíciles. En segundo lugar, Sama nos recuerda que debemos decidir pararnos firmes y defender nuestro terreno, ese terreno que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero finalmente, Sama nos enseña y nos recuerda que usted y yo debemos anhelar la gran victoria que Dios puede darnos. Todos los demás se habían ido.
huyeron abandonando el territorio que Dios había puesto en sus manos. Ese pequeño terreno, tal vez no era gran cosa, pero era su terreno. Y Dios lo puso en sus manos. Y los filisteos vinieron, despojaron aquel terreno de lentejas, pero solo hubo un revolucionario, un hombre llamado Sama, que aun cuando se vio solo, que aun cuando sabía que solamente él había quedado, confiando en el Señor y anhelando una gran victoria que Dios le iba a conceder, dice la Escritura, en el versículo 12, que entonces Sama se paró en medio de aquel terreno. Y Sama lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. La pregunta que me hago es, ¿cómo habrá defendido Sama aquel territorio? ¿Habrá usado algún objeto? ¿O solamente habrá usado sus manos para defender aquel territorio? ¿Habrá tenido él algún arma adicional, algún objeto para agredir y con matar a todos los filisteos? Bueno, la Biblia no lo menciona exactamente, pero lo que sí dice es que Sama defendió aquel territorio. Sama mató a los filisteos y Sama recibió una gran victoria de parte de nuestro Dios. Sin duda alguna no fue nada fácil para Sama. Sin duda alguna no fue algo sencillo. Sin duda alguna no fue algo rápido. Sin duda alguna Sama tuvo que poner mucho más que decisión, sabiduría, esfuerzo. Pero Sama confió en que Dios le iba a dar una gran victoria. Concluyo diciendo lo siguiente. ¿Queremos realmente un matrimonio exitoso? ¿Queremos realmente una familia bendecida, una familia feliz? ¿Queremos defender desde ahora ese terreno, esa heredad que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Querrá usted en este tiempo, amigo, hermano, luchar por su familia? Ojalá que sí. Anhelo que sí. Sigamos el ejemplo de Sama, el revolucionario. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.